Hola, bienvenidos. Vamos a empezar hoy nuestra segunda semana del curso de español. En esta segunda semana vamos a estudiar las particularidades de la formalidad y la informalidad del idioma, cómo expresamos situaciones formales e informales. Muy bien, acompáñenme. En español tenemos ahí dos formas, ¿no?, de referirnos a una segunda persona. Una forma formal, ¿no?, que la expresamos con usted. O sea, cuando yo estoy hablando con una persona de una jerarquía un poquito mayor que la mía, con una persona mayor, con una autoridad. O sea, utilizo el usted siempre en un ámbito respetuoso y educado. En contrapartida, por otro lado, utilizo el tú en un contexto en que ya conozco a la persona o cuando estoy en el mismo nivel de jerarquía o cuando estoy hablando con personas más jóvenes, o sea, en un contexto de familiaridad, cuando hay alguna relación o confianza entre los hablantes. En algunos países no se utiliza el tú, sino el vos, como el caso de Argentina y de Uruguay. Muy bien, vamos a estudiar entonces un poco la cuestión de la formalidad, de dónde viene este usted. El usted se estima que es fruto de la contracción de una expresión antigua que es vuestra merced. Del vuestra merced se fue al busted y actualmente al usted. Pero esta antigua forma busted persiste en la abreviatura con VD. Muy bien, cuando yo quiero también expresar una situación formal, ¿no?, yo voy a utilizar los términos señor y señora o don, doña. Con señor y señora voy a agregar el apellido de la persona, como en estos ejemplos. Señora Fernández y el señor Salinas. Con don, doña, en contrapartida, ¿no?, yo voy a utilizar don, doña, más el nombre de la persona, como en los ejemplos don Rafael y doña Elena. Es importante notar, ¿no?, que no siempre los pronombres sujetos se expresarán en la frase. El propio verbo muchas veces me da esta idea de formalidad o de informalidad o de qué persona estoy hablando. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos tres ejemplos con los verbos llamarse, ser y estar. En la primera columna yo tengo tres preguntas ahí, ¿no?, que son hechas para una persona de forma formal, utilizando el usted. Preguntando formalmente por el nombre, yo pregunto ¿cómo se llama? Preguntando formalmente sobre la nacionalidad de la persona, yo pregunto ¿de dónde es usted? Preguntando formalmente cómo está esta persona, utiliza el verbo estar conjugado con el usted. ¿Cómo está? ¿No? Por otro lado, con el tú, ¿no?, toda la conjugación verbal tendrá entonces que ser hecha de otra forma. Entonces miremos, para preguntar informalmente a una persona, yo le pregunto ¿cómo te llamas? Para preguntar informalmente cuál es la nacionalidad de esta persona, pregunto ¿de dónde eres? Porque el verbo ser se conjuga tú eres. Y para preguntar cómo está esta persona en una situación informal, le pregunto ¿cómo estás? Hay naturalmente otras formas, ¿no?, que ya estudiamos también ahí en la semana 1 y 2. Muy bien, además de los pronombres de segunda persona, ¿no?, esta persona con quien estoy hablando, que puede ser este tú, o este usted, o el vos, ¿no?, cuando yo pienso ahí en lugares que utilizan el vos, como Argentina y Uruguay, yo tengo que analizar un poquito ahí esta relación de los pronombres sujeto, que pueden o no mencionarse en la frase. Naturalmente, la primera persona, ¿no?, será aquella persona que está hablando, en este caso, yo. Si estoy yo y otras personas, seremos entonces nosotros.
En español hay el caso femenino de nosotros, cuando están hablando ahí solo mujeres, nosotras. Cuando esta primera persona, ese yo, habla una segunda persona, él puede utilizarse ahí del tú o del usted. El tú, naturalmente, en una situación informal, con amigos, familiares, con una persona más joven. Y el usted en una situación que me exige un poco más de formalidad, cuando voy a hablar con un superior mío, con una autoridad, con una persona mayor, por ejemplo. Ahora nota el plural de esta segunda persona, ¿no? El vosotros, vosotras, como el plural de esta informalidad de tú. El vosotros y vosotras, ¿no? Es utilizado hoy solamente en España. En América ya es una forma que ya no se utiliza, ¿no? Acá en América también para expresar el plural de tú utilizamos ahí el ustedes, ¿no? Entonces, en América yo utilizo el tú como informal de singular y el ustedes como el plural también informal. Ya en España yo voy a hacer esa diferenciación del tú informal para una persona y el vosotros, vosotras como el informal para varias personas. Formalmente se mantiene igual en las dos regiones donde se habla en español, tanto en Europa como en Hispanoamérica. Usted para una, ustedes para varias personas. Ahora, cuando yo estoy hablando, yo, primera persona, estoy hablando para una segunda persona de una tercera persona o cosa, voy a utilizar naturalmente los pronombres él y ella, cuando yo me refiero al singular, y ellos, ellas en plural. Bastante fácil, ¿no? Muy bien, entonces, ¿no? Vamos a estructurar un poquito más esta parte del tratamiento. Al hablar, cuando yo utilizo más formalidad y hablo con una persona, utilizo ahí el usted. Y con más de una persona, el ustedes. Esto será igual tanto en España como en Hispanoamérica. Ahora, al hablar, cuando yo estoy utilizando ahí, hablo con menos formalidad y hablo con una persona, es más común en América utilizarse la forma tú, ¿no? Y hay regiones que se utiliza ahí el vos. Y en España, cuando yo hablo con más de una persona, ¿no? Es común el uso de la forma vosotros, vosotras informalmente, ¿no? Y el ustedes acá también tiene una función plural de esta forma cuando yo hablo con más de una persona. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cómo funciona un poco esta relación del vosotros y el ustedes con un poquito más de detalles. El vosotros expresa menos formalidad en España, pero su uso acá en América, ¿no? En Hispanoamérica, no es muy común. Cuando los hispanoamericanos quieren ser menos formales, ¿no? Ellos hablan la forma ustedes cuando están dirigiéndose a varias personas. Otro punto importantísimo en español, el contraste con el portugués, es que en español no siempre yo menciono los pronombres sujeto y a veces mencionarlo me da un otro sentido a la frase. Pero voy a utilizarlo ahí principalmente entre dos casos, ¿no? En dos casos. El primero para marcar un contraste. Hay una gran diferencia entre decir trabajas muy bien y decir tú trabajas muy bien. Cuando yo digo tú trabajas muy bien, estoy diciendo que dentro de un grupo de personas tú eres aquella que trabaja muy bien. Otro punto, ¿no? Es con relación a las terceras personas que pueden referirse a otra persona. Miremos estos ejemplos entonces, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos. Carlos dice que estudia mucho. Y el otro ejemplo, Carlos dice que él estudia mucho. Cuando se dice en el primer ejemplo que Carlos dice que estudia mucho, la persona que estudia es el propio Carlos. Ya en el segundo ejemplo, cuando Carlos dice que él estudia mucho, este él se refiere a otra persona que no Carlos.
Muy bien, vimos ahí entonces, ¿no?, la importancia del verbo ser y que tiene una conjugación diferente cuando yo pienso en las situaciones formales e informales. En este cuadro tenemos ahí, ¿no?, la conjugación con todos los pronombres sujeto, ¿no? Yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. No aparece la forma vos, pero con la forma vos el verbo ser es vos sos. Bien, una confusión muy común, ¿no?, una confusión muy común de estudiantes brasileños de español es confundir la conjugación de tú con el verbo ser con la conjugación de usted con el verbo ser. ¿No nota que hay una gran diferencia ahí, ¿no? Yo digo entonces, tú eres y usted es. Otro verbo importante ahí, ¿no?, que estamos estudiando en la segunda semana es el verbo llamarse, un verbo pronominal. ¿Qué pasa entonces con los verbos pronominales? Noten, ¿no?, que el verbo llamarse termina con este se. En presente, este se, ¿no?, se transformará en un pronombre que va antepuesto al verbo conjugado. Así yo digo, yo me llamo. Un poquito más adelante en el curso vamos a estudiar ahí, ¿no?, que hay diferencias entre decir un verbo con el pronombre y el verbo sin el pronombre, ¿no? Pero miremos acá entonces el verbo llamarse, ¿no?, referido cuando se refiere al nombre de alguien o de alguna cosa. Yo me llamo, tú te llamas, él, ella, usted se llama. Nota entonces, ¿no?, que cuando yo voy a preguntar el nombre de una persona en una situación informal, voy a utilizar el verbo en su conjugación informal. ¿Cómo te llamas? Ahora, cuando yo voy a preguntar el nombre de una persona en una situación formal, utilizo la conjugación con usted. ¿Cómo se llama? Aunque la forma usted sigue la conjugación de tercera persona, noten ahí, ¿no?, que tendrá la misma conjugación de él y ella, ¿no? El uso de usted yo utilizo ahí cuando estoy hablando directamente con otra persona. Un verbo que no vimos hasta entonces en esta clase fue el verbo tener, que vamos a utilizar ahí también, ¿no?, bastante, principalmente cuando yo pregunto la edad y lo que tiene o no una persona. Nota ahí, el verbo tener es un verbo bastante irregular, ¿no? Yo conjugo entonces como yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Nota entonces, ¿no?, que con tú hay la presencia de ese en la conjugación y con usted la ausencia. Miremos acá algunos ejemplos. ¿No? Mira acá como yo pregunto la edad, ¿no?, en una situación formal. ¿Cuántos años tiene? Ah, tengo 32 años. ¿No? El verbo tener acá está conjugado con usted, tiene. ¿Cuántos años tienes? Ahí el verbo, ¿no?, está conjugado con el tú, o sea, me está expresando una situación informal. Esta respuesta es dada ahí por un joven. Ah, tengo 19 años. Nuestro reto entonces, ¿no?, el desafío de esta semana es que tú, caro alumno, conteste cuántos años tienes y a partir del contenido ahí que estudiamos, ¿consigue saludar a otras personas formal e informalmente? Creemos que sí. Buen estudio y hasta la próxima.